Michael Burry, el controvertido y famoso inversor por predecir la crisis financiera del año 2008, aunque también famoso por desde entonces haber predicho algunas otras que realmente no han acabado ocurriendo, acaba de hacer algo muy loco en su cartera de inversiones. Y ya nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, pero esta vez lo ha vendido todo y se ha quedado solo con una acción. Y ha hecho algo que no vas a ver en los informes oficiales. Y da que pensar que o anticipaba lo que podía pasar a principios de abril con la movida esta de los aranceles de Donald Trump, que tenía información algo antes de eso y de la caída que acabamos de ver. Pero hay algo que tienes que tener en cuenta con todo esto y que veremos al final del vídeo para no caer en errores. Bueno, realmente veremos dos alertas que tienes que tener en cuenta para no caer en dos errores que suelen ser bastante comunes cuando sigues las carteras de grandes inversores. Son errores que yo mismo he cometido, como sabes, llevo cerca de 10 años dedicándome profesionalmente a la gestión, análisis y valoración de inversiones, antes para un family office y ahora por mi cuenta. Y lo vamos a ver como siempre de la forma más rápida y sencilla posible para que puedas analizarlo bien y tomar decisiones en base a ello, evitando errores. Así que aprovecha para suscribirte si no lo estás, te agradezco como siempre tus likes y comentarios que son los que animan a que sigamos creando contenido de este tipo, pero no me enrollo más y vamos al lío. Como te decía, se acaba de hacer pública la cartera de este y de otros inversores, pero esto es a cierre del primer trimestre del año 2025. Y ahí estamos viendo cómo Michael Burry ha vendido todo, incluidas las empresas chinas con las que ha estado tan positivo recientemente, y como ves, tenía en su cartera principalmente acciones de Alibaba, Baidu, JD.com y Pinduoduo, que es la matriz de Temu, que también estuvimos hablando de ella recientemente. Pues el fulano a principios de año vendió de golpe todo lo que tenía y compró las acciones de Estée Lauder, una de las multinacionales más grandes de productos cosméticos, y que actualmente, según su informe, es la única posición que tiene en cartera. Esta empresa además viene de una fuerte caída superior al 80% y como te comenté también en un short hace unos meses, las empresas de cosméticos son catalogadas por ciertos motivos, aunque con ciertos matices, como empresas anticrisis. Por tanto, Michael Burry da la sensación de que se estaba posicionando para ello durante el primer trimestre del año. Y claro, el día 2 de abril, justo 2 días después del cierre del primer trimestre del año, Donald Trump salió con su famosa pizarrita y ese agresivo anuncio de imponer aranceles a Tokiski, incluso a islas donde solo habitaban pingüinos, cosa que produjo caídas superiores al 10% en las bolsas de Estados Unidos y China acabó siendo, como sabes, uno de los países más perjudicados por ello. Además de esos rumores que decían que Donald Trump quería deslistar a todas las empresas chinas que cotizaban en Estados Unidos. El caso es que parece que Michael Burry sabía o anticipaba algo y que además tardó poco en producirse o en que el mercado le diera la razón. Pero espérate, porque ahora viene lo mejor de todo. Porque por un lado, ¿cómo sabemos todas estas inversiones? Al final ya sabes que los inversores en Estados Unidos que tienen más de 100 millones de dólares bajo gestión están obligados trimestralmente a reportar sus inversiones a la SEC, al regulador de los mercados financieros. Pero en este caso solo podemos ver las compras y ventas de acciones de empresas cotizadas en Estados Unidos. No podemos ver las compras y ventas que hacen estos grandes inversores en otras geografías, como puede ser Asia, como puede ser en Europa o en países concretos del resto del mundo que no son Estados Unidos. Tampoco podemos ver si estos inversores están haciendo inversiones en corto, es decir, si están apostando, están invirtiendo a que unas acciones, un índice o lo que sea va a caer de precio. Y tampoco podemos ver las posiciones que tienen en derivados financieros, que es de los instrumentos financieros más importantes dentro de algunos fondos de inversión, principalmente fondos de cobertura, lo que conocemos como hedge funds. Pero él mismo esta vez ha hecho público que no solo vendió acciones, sino que además invirtió a que esas acciones iban a caer de precio, pero no de cualquier forma, sino a través de la compra de puts, que no hace falta ni que sepas cómo funciona este instrumento financiero si no lo conoces realmente. Pero normalmente, aunque nos faltan datos, esto se suele hacer cuando piensas que las acciones o el índice en el que estás invirtiendo a que va a caer, lo va a hacer de forma muy repentina y con elevados incrementos de volatilidad. Es decir, que Michael Burry al hacer esto pensaba que podía ocurrir próximamente. Y no solo lo hizo invirtiendo en contra o esperando que fueran a caer de precio las empresas chinas, sino también lo hizo con otras acciones como Nvidia, que de hecho es en la que más ha puesto en contra. Y recuerda que estos datos son a cierre del primer trimestre de 2025. Justo cuando empezó el segundo trimestre fue cuando tuvo lugar ese acontecimiento que llevó a tantas caídas en las bolsas generales y en empresas chinas y sobre todo en grandes tecnológicas que eran las que más habían subido de precio en Estados Unidos. Y ya Michael Burry estaba posicionado previamente a que eso sucediera. Y claro, digo yo, pasar de estar extremadamente positivo, sobre todo en empresas chinas, a de repente estar extremadamente negativo de un momento a otro. Uno, esto no es normal. Normalmente lo que sucede es que vendes las acciones y lo dejas si crees que ha llegado a su precio objetivo, si crees que no van a subir más o si crees que puede pasar algo. Pero claro, si vendes y encima inviertes a que van a caer de precio, es porque piensas que va a pasar algo negativo. Ya sea porque lo pienses o ya sea porque sabes algo. Así que el primer error o alertas que tenemos que tener en cuenta cuando analicemos las carteras de grandes inversores es que, como hemos visto, esas inversiones que veamos en los informes oficiales no son
son todas las inversiones que tienen. Hemos visto que en los informes oficiales solo hay compras y ventas de acciones cotizadas en Estados Unidos y no podemos ver nada más allá. No sabemos si hay más inversiones y en este caso sí que lo sabemos y por eso hemos visto como lo que parecía su única inversión, que eran las acciones de Estée Lauder, en el caso de la cartera de Michael Burry, vemos que realmente solo es el 6,6% y que hay mucho más allá. Está invirtiendo mucho a que todo iba a caer de precio. Es decir, no sabremos nunca con certeza la estrategia real que hay detrás de esos inversores. Por ejemplo, también estuvimos viendo cómo Bill Ackman durante el año 2024 estuvo comprando acciones de Nike en plena caída. Y de nuevo, si vemos su informe más reciente, a cierre del primer trimestre del año 2025, vemos que acaba de venderlas todas. Pero claro, él mismo avisó con una carta a sus inversores que estaba vendiendo las acciones de Nike, pero para tener más exposición a la compañía, pero a través de opciones a largo plazo. Es decir, que no solo no está vendiendo las acciones de Nike, sino que encima está comprando más. Y el segundo error o alerta que tenemos que tener en cuenta cuando estemos analizando las posiciones de los grandes fondos de inversión o grandes inversores es que esto es a cierre de un trimestre determinado, en este caso a cierre del primer trimestre de 2025, el 31 de marzo. Y por un lado, estas son las inversiones que no hizo ese día, sino las que fue haciendo durante ese trimestre, no sabemos en qué momento concreto. Pero claro, en este caso lo estamos conociendo a mediados, finales de mayo. Por lo tanto, ha pasado tiempo desde entonces, pero sobre todo desde entonces, en este caso, han pasado muchas cosas. El mercado, como has visto y como hemos dicho, ha caído en picado y encima ya ha recuperado toda la pérdida. Por lo tanto, no sabemos si esa estrategia sigue vigente, si ya cerró esa posición bajista que tenía en Nvidia y en empresas chinas, si sigue negativo ahora o está positivo, porque lo más seguro es que la cartera de este inversor ahora mismo sea completamente diferente o con ciertos cambios relevantes a la que verás en los informes oficiales a cierre, en este caso, del primer trimestre de 2025. Como conclusión, es bueno, y siempre lo hemos dicho y hemos animado a ello, que es bueno fijarse en lo que hacen los grandes inversores o otros fondos de inversión, principalmente para coger ideas que luego podamos analizar por nuestra cuenta, porque sí que es verdad que normalmente son inversiones a largo plazo y de un trimestre a otro no deberían cambiar tanto las cosas. Pero hay que tener en cuenta que estos son, como hemos visto, datos pasados y además que son incompletos. Por eso siempre tenemos que hacer nuestro propio análisis, porque tampoco sabemos si esas inversiones que se han hecho en su momento ahora las han vendido, o incluso si esas inversiones se han cubierto puntualmente con derivados financieros, que es algo que suelen hacer los fondos de inversión en lugar de tener que vender las acciones para comprarlas más adelante. En mi newsletter gratuita, si estás ahí, ya sabes que aprendemos semana tras semana a analizar con ejemplos reales todo ese tipo de cosas para no caer en errores, tanto de análisis como de valoración. Y siempre lo vemos con ejemplos reales. Y además ahora, nada más entrar, recibes 2 bonus de alto valor que te pueden ser de muchísima ayuda. Pero sobre todo, siempre toma decisiones sabiendo lo que haces o de la mano de alguien que te oriente de forma profesional e independiente. Esto es muy importante. Para eso, si necesitas mi asesoramiento personalizado e independiente, tienes mis pequeñas consultorías personalizadas o para algo más a medida, si cumples los requisitos y realmente lo necesitas, ya tenemos el servicio Nexus, que es para perfiles más concretos. Así que lo voy a dejar aquí, esto es todo por hoy. Espero que te haya sido de muchísima ayuda, dale like, suscríbete y todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo. Si no te gusta todo este tipo de contenido, pues ni te suscribas, ni le des like, ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.